Hiram Aviv. El arte real. Hoy presenta la masonería y el luciferismo. El rojismo es un sistema de iniciación que tiene su origen en el Paleolítico Superior, como la impartida en la caverna de los Tres Hermanos en Ariège, Francia. En esa ceremonia, los iniciados rendían culto al dios de la luz, y se transformaban en él, adquiriendo la capacidad divina de transformación, de ellos y del medio. El rojismo también tiene su origen en los Illuminati de Baviera, los cuales fueron los primeros en intentar restablecer la iniciación primordial. El rojismo surge como sistema de iniciación en 1995, a raíz de la fundación de la Orden Illuminati, y empieza desde ese momento histórico a perfeccionarse. La primera fase histórica del rojismo comprende el periodo de 1995 a 1999, en el cual se crea el sistema de luciferismo. El luciferismo considera a Lucifer como un ángel divino que porta la luz y aspira a reintegrar a los iniciados en Dios. El luciferismo que alcanzó la Orden Illuminati y el rojismo en 1999 consideró como Dios único al Dios de la luz. El rojismo está estructurado en dos órdenes, la Orden Illuminati y la Società Sotto, fundadas en la primavera de 1995 y en febrero de 2001, y en los dos ritos de ambas. El rito operativo de los Iluminados de Baviera de la Orden Illuminati y el rito operativo de Memphis Mizraim de la Società Sotto. El rojismo otorga gran importancia a los pilares fundamentales de la iniciación, los cuales son el deseo verdadero, la voluntad, el despertar de la conciencia del hombre dormido, el respeto hacia los ciclos y el orden, la coherencia. A las vías tradicionales de iniciación, como lo son el yoga, el tantra, la cábala, el simbolismo, la alquimia, y sobre todo a la de la transformación del iniciado en la propia divinidad, en el andrógino divino, en el andrógino alquímico, en el Dios de la luz. Este trabajo y esa transformación buscan en última instancia, que el hombre que ha completado la iniciación, proyecte en lo externo su evolución interna, siendo el rojismo la filosofía de la acción, y de la posmodernidad que reformula el socialismo. El rojismo, no obstante, respeta la tradición masónica, rosacruz y templaria, ya que en cierta forma la hace suya en su iniciación y enseñanzas, pero, por contra, rechaza la gran mayoría de estructuras organizativas de esas hermandades, por considerarlas un idealismo esotérico e iniciático, que tiene como punto final el tan mencionado cielo ficticio, y la irrealidad más absoluta. El rito operativo de los Iluminados de Baviera de la Orden Illuminati nos muestra el profundo respeto del rito y el rojismo por las tradiciones masónicas, rosacruces, templarias, y sobre todo sirve para entender la evolución iniciática del rojismo. Es decir, sirve para entender la evolución del idealismo, el materialismo, el ateísmo, la ciencia, el rigor que desarrolla dicho sistema. El esquema es el siguiente. Rito operativo de los Iluminados de Baviera. Fase idealista, misterios menores. 1. Novicio. 2. Iluminado minerval. 3. Iluminado menor e iluminado mayor. Serie de 3 grados del caballero masón. 4. Aprendiz. 5. Compañero. 6. Maestro. Serie de 3 grados del iluminado dirigente. 7. Soberano príncipe de la Rosacruz. 8. Caballero Kadosh. 9. Soberano gran inspector general. Fase materialista, misterios mayores. 10. Sacerdote iluminado. 11. Príncipe iluminado. 12. Mago filósofo. 13.
hombre rey. De igual forma que el rito operativo de los Iluminados de Baviera, muestra el respeto del rito y el rojismo por las tradiciones masónicas, rosacruces y templarias, vuelve a servir para comprender la evolución iniciática del rojismo. Es decir, la superación del idealismo. He aquí el esquema. Rito operativo de Memphis Mizraim. Fase idealista. 1. Probatorio. 2. Minerval. 3. Mago menor y mayor. 4. Arco real. 5. Soberano príncipe de la Rosa Cruz. 6. Caballero Kadosh. 7. Soberano gran inspector general. 8. Inspector iluminado gran consagrador. Fase materialista. 9. Sacerdote iluminado gran conservador. 10. Rex Sumux Anticinus. La orden masónica rojista del antiguo y primitivo rito de Memphis Mizraim, la cual procede del interior de la Società Soto, asume la tradición masónica tal y como la contempla el rojismo. Como muchos saben, los masones tienen un mito fundacional que relata la leyenda de Hiram Aviv, el maestro constructor del templo de Salomón, y de cómo fue asesinado al negarse a revelar los secretos de la masonería, pero la parte que es menos conocida de la historia, es la que hace referencia a una especie de gnosticismo luciferino, por llamarlo de alguna manera. El mito es el siguiente. Hiram Aviv es llamado por el rey Salomón, para que sea el constructor del primer templo. Cuando Aviv tiene problemas con la obra, es transportado en sueños a las profundidades de la tierra, donde se encuentra con su antepasado Tubal-Caín. Tubal-Caín en la Biblia es un nieto de Caín, que es el artífice de toda obra de bronce y hierro, es decir, es un herrero. En la tradición masónica se le equipara con el dios Hefesto de los griegos, o con el dios Vulcano de los romanos. Tubal-Caín le dice a su nieto Hiram, que ambos descienden de Noch, aquel que también es conocido como Hermes, y aparte de los secretos de la construcción le revela la tradición luciferina, de la siguiente manera. Al comienzo de los tiempos, hubo dos dioses que se repartieron el universo. Adonai, el amo de la materia y el elemento tierra, e Iblis, el amo del espíritu y el fuego. El primero creó al hombre del barro y lo animó. Iblis y los Elohim, que no querían que éste fuera un esclavo de Adonai, despertaron su espíritu, su inteligencia y capacidad de comprensión. Mientras Lilith, hermana de Iblis, se convertía en la amante de Adán, enseñándole el arte del pensamiento, Iblis seducía a Eva, y la fecundaba, junto con el germen de Caín, deslizaba en su seno una chispa divina. Según las tradiciones talmúdicas, Caín nació de los amores de Eva e Iblis, y Abel, de la unión de Eva y Adán. Más tarde, Adán no sentirá más que desprecio y odio por Caín, que no es su verdadero hijo. Caín dedica su inteligencia inventiva que le viene de los Elohim, a mejorar las condiciones de vida de su familia, expulsada del Edén y errante por la tierra. Un día, cansado de ver la ingratitud y la injusticia, se rebelará y matará a su hermano Abel. Caín aparece también en sueños ante Hiram Aviv, y le explica su injusta situación, añadiendo que en el curso de los siglos y los milenios, sus hijos, hijos de los Elohim e Iblis, trabajarán sin cesar para mejorar la suerte de los hombres, y que Adonai, celoso tras intentar aniquilar a la raza humana tras el diluvio, verá fracasar su plan gracias a Noé, que será avisado por los hijos del fuego. Ahora bien, la repercusión práctica del mito es que de alguna manera, los grupos de masones que concuerdan con la corriente luciferina, están buscando hacer uso de los secretos revelados por Tubal-Caín, para alcanzar su liberación de las limitaciones del mundo material.
El día ha llegado en que la hermandad debe conocer y aplicar su conocimiento. La clave perdida de este grado es la maestría de la emoción, que pone la energía del universo a su disposición. El hombre puede esperar a ser poseedor de este gran poder, para usar su habilidad constructivamente. Cuando el masón aprenda que la clave para el maestro es la apropiada aplicación de la dinámica del poder viviente, él ha aprendido el misterio que guardamos. Las hirvientes energías de Lucifer están en sus manos, aunque antes de marcar su camino él debe probar que es capaz de aplicar esa energía. Él debe seguir los pasos de su antepasado Tubal-Caín, que con su increíble poder como dios de la guerra forjó su espada. En otras palabras, lo que se dice es, que cuando el masón es capaz de dominar sus emociones y aplicar esa fuerza viviente, es capaz de manejar las energías luciferinas y controlar el universo.